Muy buenos días, amigos de Bea Canal. Qué gozo tenerlos otra vez con nosotros en este segmento Gotitas de Miel, en donde cada semana nos gozamos de escudriñar la palabra del Señor. Muchas gracias Diana Rodríguez por estar ya conectado con nosotros. Si usted nos está viendo en directo o si lo hará en diferido, pues reciba un gran abrazo de bienvenida y muchísimas gracias por dejarnos entrar hasta la comodidad de su hogar. Si usted se recuerda, hemos hecho una breve pausa en estas últimas semanas y nos hemos dado a la tarea de encontrar esos tesoros hermosos escondidos de manera codificada en el libro de Esther. Y es que no deja de sorprendernos, en verdad, estas profecías que están escritas, vea usted, desde más de 500 años antes de la era común y que estaban anunciando, por supuesto, esa redención del pueblo hebreo, ese cuidado del Señor para con su pueblo. ¿Sabe? Él es un Dios de pactos y no miente ni se arrepiente. Bienvenida Evelyn, muchas gracias Evelyn Schwartz, muchas gracias por estar con nosotros desde California, un abrazo para allá. Así bien, pues déjeme continuar porque, como usted recordará, el tiempo siempre se nos va de manera acelerada y tenemos tanto que hablar acerca todavía de estos códigos. Créame que lo mejor está por venir, como dicen por ahí, en cuanto a este estudio, porque en cuanto a la profecía, usted sabe cómo estamos en estos tiempos. Así que déjeme contarle estas buenas nuevas de salvación a través, por supuesto, de un libro hermoso, uno de los únicos dos que tienen un nombre femenino. Claro, el libro de Esther. Zaira de García, bienvenida, un abrazo. Y bien, pues la semana pasada hicimos un breve resumen acerca del libro de Esther. Hablamos acerca del versículo 8 del capítulo 3 que dio razón a toda esta historia por demás asombrosa. Y créanme que aquí es cuando nosotros vemos que la realidad supera la ficción. Y es que precisamente el punto focal de este libro, como el de muchos otros, es la persecución que ha recibido el pueblo hebreo por ser el pueblo del libro. Es decir, por seguir Torah, por seguir las leyes del Dios Todopoderoso. Y recordará usted que no es esta la primera ni ha sido pues la última, sino que recordamos sucesos verdaderamente terribles como el llamado Holocausto. Pastora Mayri de Mesa, un abrazo fuerte, qué gusto verla por aquí, muchas gracias por estar conectada con nosotros. Y bien, le leo entonces este verso importantísimo para poder entender el libro de Esther. Y estoy en el capítulo 3, versículo 8 y dice así. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Y oiga bien, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. ¿Ven? Esta es la razón por la cual Amán los quería exterminar. No solamente esa vez, sino que sabemos que a lo largo de la historia judía, este ha sido el móvil de tanta persecución y muerte. Y por supuesto porque sabemos que es a través de esta simiente santa que viene y que vino al mundo nuestro Salvador Jesucristo. Así que entendiendo esto podemos continuar y recordaremos la historia hermosa de Esther y de esta mujer valiente a propósito de la conmemoración del Día de la Mujer, el día de ayer, pues queda conveniente platicar de esta mujer guerrera, fuerte y por supuesto que sabía en quién habría creído. Acuérdese que esta frase es icónica de este libro. Su tío, Mardoqueo, por supuesto, usted ya sabe todo lo que ha sucedido, la insta a mediar por su pueblo. Y vea usted que en el capítulo 4, versículo 14 dice así, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y esta es la pregunta que también el Señor nos dice para esta época. Y quién sabe si para esta época precisamente usted y yo estamos sobre esta tierra. Que no le quepa la menor duda que así es. Y bien, pasamos entonces unos versos y unos capítulos y llegamos hasta este enigmático y sorprendente capítulo 9. Y es que es aquí donde se desarrolla toda esta historia profética. Y vea usted que entonces
sabiendo nosotros ya de antemano, porque lo hemos platicado en este subprograma, que el pueblo de Israel tenía una sentencia de muerte. ¿Por qué? Pues porque Amán quería exterminarlos a todos, hacer, esto sí, un genocidio en un solo día. Pero Dios revierte la historia y, por supuesto, Él es el vencedor. Un abrazo, Vicente, mi querido amigo, hasta México. Muchas gracias por el honor de tu presencia en esta transmisión. Y pues bien, les decía, vamos a leer entonces a partir del versículo 5. Y dice, y asolaron los judíos. Recuérdese usted que aunque había sido dado este decreto por el rey de exterminar a los judíos en un solo día, acuérdese que Dios les dio, Elvira, también un abrazo fuerte desde América del Sur. Bienvenida. El Señor les dio la estrategia para poder defenderse en ese día. Y esto fue lo que sucedió. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos al filo de espada y con mortandad y destrucción. E hicieron con sus enemigos como quisieron. Salió vencedor el pueblo de Israel. Y en Shusha o Susa o Susán, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Solo hablando de Susa, imagínense, de la capital. Versículo 7, y aquí la cosa se empieza a poner enigmática. Y dice, mataron entonces, y resume, o más bien enlista, a los 10 hijos de Amán. Luego, versículo 10 dice, 10 hijos de Amán, hijos de Amadata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Vea usted, no me estoy yendo a leerlos, pero recuérdese usted que se leen rápido en la celebración de Purim, como una señal de que todos estos murieron en un solo día. Los 10 hijos de Amán. ¿Cómo murieron? En la horca. Sigamos con el recuento. Y el versículo 11 dice, el mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Vea usted, 500 en Susa, 500 muertos, más los 10 hijos de Amán. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capitán del reino de los judíos, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? ¿Y se te será concedida? ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Recuérdese, ya mataron a 500 más 10 hijos de Amán. Y vea sorprendentemente lo que la reina contesta. Y respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana, y esta es la palabra clave, a los judíos en Susa, que hagan conforme a la ley de hoy. Vea usted, esta es la implicación profética. Y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Pero resulta ser que estos 10 hijos ya estaban muertos. Así que entendemos, claro, en esta interpretación profética, que la palabra hoy y mañana tienen eso precisamente, una implicación a través de los tiempos. El hoy era efectivamente para el tiempo de la reina Esther, pero el mañana, tal y como lo vimos en Éxodo, figura para tiempos después en un tiempo profético. ¿De qué se trata todo esto? Pues ya la semana pasada empezamos a platicar justamente acerca de cómo se volvió a cumplir esta misma fiesta, solo que muchísimos años después, en el juicio que enjuició, tal y como lo platicamos, a 10 a 11 criminales nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero permítame recordarle que en este caso, en estos versos, no se habla, la reina Esther no dice al rey Asuero o al rey Ahasverosh en hebreo, sino dice únicamente al rey. Y es que cuando se habla en este término, los exégetas sabios judíos antiguos han entendido que se refiere al Dios Todopoderoso. Esta es precisamente la forma en la que Dios ha trabajado en este libro, de una manera detrás de los velos, detrás del escenario. Así que le voy a volver a leer para que entendamos, componiendo o quitando la palabra rey y poniendo la palabra Dios. Y respondió Esther, si place a Dios,
concédase también a la posteridad, después de la Segunda Guerra Mundial, mañana, a los judíos en Susa, que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y ya hicimos toda la relación en cuanto al linaje, Edom, los edomitas, Esaú y todo esto. Si usted no tuvo la oportunidad de verlo, le sugiero que pueda ver los videos anteriores en relación a este tema. Y ahora bien, entonces paso a platicarle acerca de propiamente el juicio de Nuremberg, que es tal y como lo hemos estado platicando, donde se llevó a cabo tomó forma esta impresionante profecía que había sido dicha por los labios de la reina Esther. Así, en agosto de 1945, representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia firmaron un acuerdo que contemplaba conformar un tribunal que enjuiciara a los criminales de guerra. Las actividades de esta comisión culminaron en el Acuerdo de Londres de 1945, que estableció el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Y fíjese usted en lo que sucede. Es importante entender para esto, para el caso profético, que el año hebreo empieza el calendario civil en los meses de septiembre y octubre. Entonces es importantísimo comprender la fecha en la cual esta comisión culminó y llegó a un acuerdo, y fue en junio del año 45. Los procedimientos desarrollados a lo largo de más de 200 sesiones duraron 10 meses. Y el 1 de octubre, vea usted, de 1946, fecha que coincidía con Yom Kippur, es decir, recién acababa de empezar el año judío. Y ponga atención en esto, porque es vital, vital, vital. Así que 10 días del año siguiente en el calendario judío, es decir, en Yom Kippur, el día del perdón, se da a conocer el veredicto. No es cualquier día, es el día de la fiesta de expiación o el día de la fiesta del perdón, en el cual se conmemora precisamente eso, la expiación, y se celebra a futuro esa expiación del pueblo de Israel pegado a su Dios. Y dice, una edición especial del New York Times del 16 de octubre de 1946 publica un reportaje sobre la ejecución de 10 criminales de guerra nazi que fueron encontrados culpables por el Tribunal de Crímenes de Guerra de Nuremberg. Un abrazo fuerte, Brendita Cirais nos está viendo desde Dinamarca. Hasta allá, un abrazo fuerte. Y bien, esto es importante. Vea usted que se ejecutan a 10. Acuérdese usted que Hitler fue un terrible y acérrimo enemigo del pueblo hebreo. Vea usted lo que dice Hitler. Yo liberé a la humanidad de las cadenas del alma. Yo libero a la humanidad de las restricciones de una inteligencia que ha tomado cargo desde la sucia y desagradable automortificación de una visión falsa llamada conciencia y moralidad. Estas son palabras de Hitler. Y vea usted lo que otras declaraciones de Hitler dice. Es verdad, somos bárbaros. Es un título honorable. Yo he liberado a la humanidad de estas ataduras. Los judíos han causado 2 heridas en la humanidad: la circuncisión del cuerpo y la conciencia de su alma. Esos son inventos judíos. La guerra por el dominio del mundo será peleada, y ponga mucha atención en esto. La guerra por el dominio del mundo será peleada enteramente entre nosotros, los alemanes y los judíos. Todo lo demás es fachada e ilusión. Este fue un artículo expuesto en The Voice of Destruction, que habla precisamente de todo lo que Hitler hizo y dijo. Saludos, Jorge Argueta, muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Un saludo hasta San Marcos, me parece. Y el pastor Carlos Samayoa nos ve desde Huehuetenango. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora bien, vea usted lo que dice el New York Times, y dice así. Goering termina... Hitler siempre tuvo un odio excesivo por el libro de Esther y la festividad de Purim.
a menos que Alemania salga victoriosa, proclamó, la judería podrá celebrar la destrucción de Europa con un triunfante segundo festival de Purim. Cuando Hitler invadió Polonia en 1939, prohibió la lectura del libro de Esther, ordenó cerrar todas las sinagogas y prohibió los festejos de Purim. Mire qué cosa tan curiosa. En Purim de 1942, en un pueblo de Polonia ocupado por los nazis, 10 judíos fueron colgados por oficiales de la Gestapo en una sádica representación del libro de Esther. Esto usted lo puede encontrar en el diario New York Times. Pero vamos a caminar un poquito más porque el tiempo nos apremia y quiero contarle acerca de algo de lo cual estuvimos platicando precisamente. Y es que fíjese usted que la semana pasada yo le mostré este espacio en blanco y hablamos del IA, que hace una referencia precisamente a los 10 hijos de Amán, pero también a los nazis que fueron sentenciados precisamente por este tribunal de Nuremberg. Déjeme contarle que la historia, y usted lo puede buscar en cualquier libro secular, nos cuenta que fueron 11 los criminales de guerra. Pero resulta ser que uno de ellos, Hermann Göring, se suicida antes de ser llevado a la horca. Y es que hay un dato importante. Recuérdese usted, son 10 hijos de Amán. Y en los crímenes de guerra se cobraban y estos se pagaban por medio de la muerte en silla eléctrica o bien en el paredón de fusilamiento. Pero por alguna razón insólita, el tribunal de Nuremberg decide matar a estos criminales en la horca. Y es así como entonces Goebbels, y le voy a leer acá, vea usted, Hitler se había suicidado previo y Goebbels se había suicidado. Himmler se había suicidado también, y si usted ha leído la historia acerca de estos hombres y todo lo que, las cosas horribles que hicieron durante el tiempo de la guerra, acerca de las investigaciones con personas y, bueno, unas cosas tremendas, recordará y entenderá por qué estos prefirieron suicidarse previo a llegar a un juicio. Pero aún tenían un pez gordo en la red los aliados. Y el número 2 del régimen nazi era el mariscal, el rey Hermann Göring, o Göring, no sé cómo se pronuncia. Este había sido el delfín de Hitler, su compañero de los primeros tiempos, el sucesor designado. Imagínese usted a qué nivel estamos hablando. Había creado y dirigido personalmente la Luftwaffe, perdonen mi mala pronunciación, y había inventado la Gestapo y los campos de concentración. Había firmado la orden de exterminio de los judíos y era además el gordo Göring, así se le conocía. Pero vea usted, era drogadicto, era corrupto, ladrón de obras de arte y era la encarnación propia del régimen nazi. Era mitad tirano, mitad gángster, como dirían los fiscales de Nuremberg. Pero resulta ser que este hombre estaba condenado dentro de estos 11 que estaban destinados a la horca y se suicida. Así que llegan a la horca solamente 10. Pero ahora yo le voy a contar lo que ha pasado a través del Talmud y acerca de la culturalidad hebrea. Y es que fíjese usted que Amán no solo tenía 10 hijos varones. Estos son los que se registran en el libro de Esther que fueron colgados en la horca. Pero la historia cuenta que además tenía una hija mujer. Vea usted qué cosa más intrigante. Y resulta ser que esta, cuando pasa el desfile frente a ellos y ve a lo lejos venir una caravana y a uno sentado y otro pues sobre un caballo y otro jalando, cree que todos los honores se los están dando a su padre y que el que va jalando el corcel es precisamente Mardoqueo.
Así que ella se hace sus necesidades y cuando la caravana pasa enfrente, ella calcula vertir todas sus necesidades sobre Mardoqueo a manera de humillación. Lo que ella no sabía es lo que había sucedido en palacio. Y es que era al revés precisamente. El que estaba siendo objeto de todo el tributo era Mardoqueo y el que iba jalando el caballo era su padre, Amán. Así que cuando ella ve lo que ha sucedido y cómo ha humillado aún más a su padre, entonces se suicida. Pero ¿sabe? Si usted ve, coinciden los 10 hijos con los 10 hombres que son colgados en Nuremberg. Pero hay una discrepancia entre precisamente, Göring y la hija de Amán. Déjeme contarle que toda esta historia tiene un final sorprendente. Y lo voy a dejar con puntos suspensivos hasta ahí. Ahora bien, la semana pasada también hablamos acerca de que es precisamente, yo creo que usted seguro no podrá alcanzar a ver, en todo este texto, donde se narran los hijos, donde se enumeran los hijos de Amán, hay una diferencia de letras. Pastor, bienvenido, Jovi Isma, muchísimas gracias por estar conectado con nosotros. Y fíjese que hay unas letras que son pequeñitas, que parecieran ser un error de impresión o un error caligráfico. Y hay una letra que es mucho más grande. Déjeme contarle que esto se dio así, y los sabios hebreos no daban una explicación correcta de por qué razón aparecían estas letras, unas pequeñitas y unas grandes dentro de toda la escritura. Y es que a usted le sorprenderá lo que yo le voy a contar. Fíjese usted que las letras pequeñas son la Tav, la letra Shin y la letra Zain. Por supuesto, cada una de estas es la primera letra de uno de los nombres de los hijos de Amán. Y fíjese que estas 3 letras tienen un valor y yo aquí se lo voy a mostrar. Estas son las letras hebreas, aunque perdone que sale al revés, y verá que cada una de estas letras tienen un valor. Sumando los valores de esta nos da 707. Y por los siglos nadie podía explicar qué era lo que sucedía. Pero después de pasado el juicio de Nuremberg, se llegó a concluir qué era lo que estas pequeñas letras avisaban. Y es que déjeme contarle que dentro del calendario hebreo y la matemática hebrea es exactamente lo mismo utilizar, es decir, así es, se utilizan las letras como números. Los números hebreos son letras. Así, como cada uno, la tabla Shin y la Ain suman 707, déjeme contarle que justamente el juicio de Nuremberg se dio el 16 de octubre de 1946 y esto suma precisamente en el año hebreo el 707. Pero como no sabemos qué milenio, es importante entonces entender que la letra mayor, aquí se lo estoy yo señalando, la letra mayor, la que aparecía más grande, esta es una Vav, nos da el milenio. Y es el año 5707, que equivale justamente al 1946 de la era común. Dígame si esto no es verdaderamente sorprendente, en verdad. ¿Y sabe qué pasa? Que si este juicio se hubiese llevado a cabo cuando el tribunal llegó al acuerdo, no hubiese, el año hubiese quedado mal, hubiese sido un año previo en el calendario hebreo. Pero como se tardó unos meses más y llegó, como le conté, era septiembre, justamente a la fiesta de Yom Kippur, ya entonces entró justamente en el año 707, por supuesto, de ese sexto milenio, señalado por la letra Vav. Vea que son cosas verdaderamente sorprendentes. Aquí está, creo que en este texto usted podrá ver, donde nos señalan las letras que son un poco más pequeñas que las demás. Así que es impresionante lo que sucede. Pero no quiero
dejarlo con la interrogante. Fíjese usted que acá dice el 16 de octubre, día de la ejecución, coincidió ese año con la festividad judía de Hoshana Rabbah. Y es que esto es una cosa además importante. Hoshana Rabbah, si usted nos ha seguido a lo largo de todos estos años de programa, recordará que es precisamente el séptimo día de Sukkot o el último día de la fiesta de tabernáculos. Hoshana Rabbah, ¿y sabe? Este día es el que se conoce como el día del juicio a las naciones. Así que no fue casualidad que el juicio de Nuremberg fuera precisamente ese día. Pero recuerda usted que tenemos todavía una interrogante. Y es que efectivamente 10 fueron los hijos de Amán, 10 fueron los colgados, pero un suicidado. Y no coincide. Este era varón y la hija pues de Amán pues era mujer. Déjeme contarle, y usted también puede cerciorarse buscándolo en Google porque aparecen todos los documentos de los cuales yo le estoy hablando, que cuando se dieron cuenta del suicidio precisamente de este, como le llaman, de este gángster Göring, y lo desvisten, resulta ser que él utilizaba bajo su vestimenta militar ropa femenina. Así que coincide absolutamente todo. Pero quiere todavía un dato curioso. Y es que fíjese que cuando los llevaban a la horca, uno de estos militares criminales nazis miró a todo el pleno del juzgado. Y oiga bien, este era Stretcher. Y fíjese usted lo que grita: Purim Fest 1946, es decir, fiesta de Purim 1946. ¿Por qué razón Hitler odiaba tanto la festividad de Esther? ¿Por qué razón prohibieron la lectura del libro de Esther? ¿Por qué razón se dio todo como se había anunciado en la Biblia? Es porque nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y porque Él ha hecho un pacto con el pueblo de Israel y ha hecho un pacto con nosotros que pertenecemos, por supuesto, a ese pueblo. Y sabe, el pacto es que no nos habrá de dejar. No importa las circunstancias, no importa lo que estemos viendo alrededor, no importa el 5G, no importa la vacuna, no importa el COVID. Dios es Dios y permanece fiel. Y vea usted, para cerrar ya este estudio del día de hoy, quiero leerle precisamente uno de los últimos versos de este mismo capítulo, y es el versículo 28, y dice: y que estos días serán recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Porque por supuesto, este es un recuerdo, una conmemoración, una celebración del Dios que cuida y ama a Israel, que es el mismo que nos cuida y nos ama a usted y a mí. Así que muchas gracias por todas las personas que nos han escrito, ya sea a través del muro en el tiempo real, o las personas amorosas que también nos escriben inbox. Y déjenme contarles que sí, efectivamente, todavía hay muchísimos datos más sorprendentes acerca de este hermoso libro, y pues me están planteando y pidiendo que podamos dar un curso corto acerca de pues todos estos códigos y toda esta profecía encriptada en este hermoso libro de tan solo 10 capítulos. Así que si usted estuviese interesado en recibir este curso, por favor hágamelo saber y lo estaremos planteando en breve. Así que por mi parte, solo déjeme extenderle la invitación para el día de mañana, nuestro estudio de Apocalipsis. El día jueves, el pastor Ledesma, ingeniero Ledesma, también está dando créame,
una enseñanza hermosa, 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 jueves 7 de la noche, acerca del libro de Josué. Y tenemos otras sorpresas para ustedes. Esté por favor pendiente de todas nuestras transmisiones y de todo lo que posteamos en Facebook. Por favor, ponga like y además active su campanita para que cada vez que nosotros publiquemos algo, usted esté enterado. Así que le dejo un abrazo fuerte. Por favor, no se vaya, quédese en compañía de Vea Canal. Lo espero la próxima semana a la misma hora. Que el Señor le bendiga grande y poderosamente. Nos vemos entonces en todos nuestros cursos. Bendiciones.